esta parte de la grabación, ya se ha iniciado, entonces nuevamente reitero la bienvenida a nuestra experta en el día de hoy, Heidi Carelli Caballero López. Bienvenida a este primer taller programado en esta sesión titulado Recursos DUA para la planeación de aula a cargo de nuestra experta en pedagogía. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, profe Olga. Bueno, la verdad para mí es un placer, un gusto poder estar con ustedes acá, acompañarlos y compartir este espacio de aprendizaje que nos nutre a todos nosotros que estamos pues en el campo de la educación y que nuestro propósito siempre será por aquellos con los que trabajamos, por todo lo que hacemos nosotros del día a día, ¿cierto? Entonces, pues nada, bienvenidos a cada uno de ustedes también. Esperamos pues que sea un espacio muy provechoso, que al finalizar pues del taller podamos un poco compartir aquellas dudas o preguntas que tengamos respecto a la información que vamos a estar trabajando ahorita en esta horita que vamos a estar acá juntos y, y poder pues como también socializar algunos aspectos importantes de los que vamos a trabajar en el marco del DUA. Entonces, profe Olga, usted me dirá si iniciamos ya. Sí, 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 señora, ya el aula es toda Listo. suya. Gracias, profe Olga. Entonces voy a compartirles pantalla y pues la profe Olga me confirmará em, y ya podemos ver. Regálenme un segundo. Profe, la gente espera las preguntas al final, ¿cierto? La dinámica Sí, la continuamos toda completa, la esperamos y al final tenemos las preguntas sí, y, ¿sí? sí, esa es la idea de que al final podamos de pronto resolver aquellas dudas que nos hayan quedado respecto a la formación. Vale, muchas gracias. Ah, pero espere un momentico que no compartí con audio. Voy a proyectar nuevamente. Listo. Su merced me confirma si ya podemos Sí, ver todo, ¿sí? perfecto. En el caso mío sí, se está viendo todo perfecto. Listo, me imagino pues que los demás también ya pueden ver la presentación como tal. Bueno, el día de hoy pues queremos hablar un poquito en torno a lo que nos corresponde en respecto a la información relacionada con lo que es DUA. Y pues quisiera, obviamente, de antemano preguntarles si para todos los que estamos acá este término es familiar, si lo hemos trabajado, si lo conocemos, si lo comprendemos, si de pronto nos causa de pronto alguna curiosidad o definitivamente no lo hemos trabajado. Quisiera de pronto como escucharlos o que escribieran en el chat respecto para ustedes el DUA, qué es como tal y qué conocimientos tenemos frente a ello. Hola. O la estamos esperando aquí. Pues de mi parte sí, vamos a esperar a los otros a ver qué Dumas Mutas se está escribiendo. Vamos a ver. Sí, la idea es que de pronto podamos compartir un poco eh, sobre qué conocimiento tengamos inicial sobre lo que es DUA como tal, diseño universal para el aprendizaje. Aquí Tania nos dice que sí lo han trabajado. Edier Montenegro nos dice que no lo ha trabajado. Gracias, Eider, por compartirnos. Listo. Jenny nos dice que sí lo trabaja en el colegio en el que está. Beatriz nos dice que lo están conociendo y aplicando. Bueno, eso es excelente. Listo. Bueno, con estos aportes nos vamos.
Dumas nos dice que se ha venido comprobando o cobrando, perdón, importancia y que considera que todavía no ha llegado a todos, al menos en la institución donde labora, no se trabaja como tal. Bueno, listo. Gracias, Duma, por ese aporte. Gina nos dice que apenas lo está conociendo en los procesos de educación inclusiva. Listo. Que hay algo que a mí me apasiona en esta vida es hablar de educación inclusiva y sobre todo el tema de DUA, porque cuando nosotros nos apropiamos de este enfoque, podemos garantizar unos procesos de aprendizaje excelentes dentro del aula, bien sea desde un nivel de preescolar hasta educación para adultos, en todos los niveles en los que nosotros estamos trabajando. Y por eso me gusta compartir con ustedes esta información y saber y tener claro, porque pues aunque la temática de este taller está enfocada en los recursos del DUA para la planeación desde el aula, sí es importante que tengamos claro bien qué es el DUA, por qué es tan importante el DUA y de dónde salió el DUA, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes y el objetivo pues de este taller, como lo pueden leer ahí en la presentación, es poder realizar o trabajar en torno a planeaciones y prácticas pedagógicas direccionadas bajo los principios y las pautas del diseño universal para el aprendizaje en el marco de la flexibilización y la diversificación curricular. Entonces, de acá la idea es que nos vayamos como con esas herramientas prácticas para poderlas trabajar en nuestras aulas, en nuestro trabajo, en nuestro campo diario. Y ahí hay una imagen muy interesante. Ven a un profe que está mostrando en su pizarra una información que dice, el ordenador electrónico es muy útil para la enseñanza, pero pareciera que no concuerda lo que está diciendo con lo que él está haciendo porque a la vez está practicando con ellos y repitiendo algo que comúnmente nosotros vemos, ¿cierto? La L, la E con la L es él, la O con la R, entonces empieza como a seguir como una forma mecánica y tradicionalista y pensamos que porque utilizamos expresiones, ¿sí? Nuevas, ya estamos trabajando también o aplicando herramientas tecnológicas, que es el error en el que hemos caído muchas veces. Y cuando hablamos de DUA pasa lo mismo, ¿sí? El término de diseño universal para el aprendizaje tiene una connotación muy importante que no es nueva, que viene ya trabajándose desde hace algunos años y lo importante es que nosotros nos podamos apropiar de ella. Listo. Entonces, por eso es que yo quiero que hoy podamos como clarificar eso de una forma muy precisa y revisando también estas dos imágenes que ustedes pueden ver ahí. La primera muestra también al profe con sus estudiantes y dice, espero que todos ustedes sean independientes, que sean creativos, reflexivos, que sean pensadores y que hagan exactamente lo que yo diga. Y al lado vemos a otro grupo de chicos y uno de ellos tiene un libro en la mano y le dice al otro, "Ps, ¿cómo se enciende esto?" Y nos muestra dos realidades muy particulares. Una realidad de unos niños que les limitan a hacer todo lo que les diga el profe, pero también les dice, bueno, pueden hacer esto y aquello, pero es bajo el criterio que yo hago. Pero también tenemos otros niños que nos muestran nuestra realidad, eh, donde ya los niños de hoy en día o los adolescentes están más con los equipos electrónicos, el celular, la tablet, interactuando con juegos y todo esto, y poco manejan libros físicos o que tienen de pronto un contacto con esto. Y es por esto que vamos a revisar un poco entonces cuál es el origen del DUA, ¿sí? Y el DUA como tal no inició haciendo eso, diseño universal para el aprendizaje. En el marco del DUA, pues este surgió a partir del DU, que es el diseño universal, y que se inició en el campo pues de la arquitectura en la década de 1970 en Estados Unidos. Entonces ya es un término que es un poquito antiguo, que ya se viene trabajando, ¿sí? Y fue Ron Mays, y fundador del Centro para el Diseño Universal, CUT, quien lo usó por primera vez, definiéndolo como el diseño de productos y entornos que cualquier persona puede utilizar en la mayor medida posible sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. Este concepto se aplicó a la infraestructura, se aplicó al transporte, se aplicó a los servicios de la información y a los servicios de la comunicación. Entonces, la pregunta de ellos fue, bueno,
vamos a implementar el diseño universal pensando, ¿sí?, en la discapacidad que algunas personas tienen. Entonces, por ejemplo, vamos a construir un edificio. Entonces, si tenemos una persona con discapacidad física, la idea es que las personas puedan acceder fácilmente a este edificio. Entonces, colocamos una rampa, colocamos ascensores, ¿sí? Todos estos elementos que de pronto ellos puedan tener fácil acceso al edificio. Pero ¿por qué lo hacían con este propósito? Porque ellos decían, bueno, la idea es que podamos construirlo antes y no después que se presente la necesidad, como muchas veces nos pasa a nosotros de pronto dentro del aula, ¿sí? Nosotros luego a veces que dictamos la clase como que decimos, ay, pero yo hubiese podido haber hecho esto, ¿cierto? Porque me di cuenta que este alumno no se le facilita hacer esto. Ah, entonces todo lo hacemos después de, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba el diseño universal? Que previo, ¿sí?, al diseño o a la situación que necesitáramos, pensáramos en esas necesidades que se iban a implementar o que se iban a dar dentro de un espacio físico o a nivel del transporte o a nivel de los servicios de la información y de la comunicación. Pero ahí empezó la gente a preguntarse y decir, pero bueno, entonces se va a diseñar algo solamente para aquellos que tengan una discapacidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el uso de la rampa en un edificio solamente es para una persona con discapacidad? A ver, cuéntenme, ¿qué creen ustedes? Profe, ¿los participantes tienen la opción de activar el micrófono? Profe Olga. No, no, señora, van a escribir acá por el chat y yo le repito. Creo que no, Listo, no gracias. para todos, sí. Listo. Dice, bueno, Jenny nos dice que no. Listo. Lisbeth también, ok, gracias. Efectivamente, Sí, el les uso de la agradezco rampa a mí, me El uso transfiero. de la rampa no es solamente para las personas con discapacidad, porque si ustedes se han dado cuenta, muchas veces la señora que necesita entrar a un lugar y tiene su bebé y lo lleva en el carrito de ruedas, pues sube por ahí, ¿cierto? O el carro de la compra, o si llevan una maleta, o si van de pronto en bicicleta. La rampa es útil para cualquier persona, si tenga o no tenga una discapacidad. Incluso para aquellos que simplemente no quieren subir gradas y quieren subir por la rampa, ¿cierto? Entonces, esto hace que una rampa sea accesible para cualquier persona. Y eso es lo que buscaba el dúo en su momento, que los ajustes que se fueran a hacer o que se fueran a pensar respecto a temas de infraestructura o a temas de transporte, de información y de comunicación fueran accesibles para todas las personas, ¿sí? Con o sin discapacidad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es importante tener en cuenta de que el DUA salió pensando desde el diseño universal que se creó en la década de 1970. Entonces, por eso voy a invitarlos a que veamos este video. Se llama Armandillo en Latinópolis. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero si no lo han visto, entonces aquí vamos a compartir todos esto. ¿Listo? Entonces, al finalizar del video, podamos dar algunos aportes escribiéndolos, así que preparémonos para ello. Eran tiempos oscuros en Latinópolis. La ciudad creció mucho, con desorden y llena de furia. La pandemia y la economía hicieron todo peor. Era la tormenta perfecta para el villano de siempre. Exclusión, mi palabra favorita. Inyectar este suero de la exclusión en el agua de Latinópolis y todo será un caos. Convertiré a los habitantes en seres egoístas que pongan miles de barreras para que solo algunos puedan disfrutar la ciudad. Con este suero no se tendrá en cuenta la diversidad de nadie. Solo hay una opción. Llamar a Armandillo. Hemos descubierto un nuevo ataque.
Ya mandé a poner rampas para las sillas de ruedas en todas partes. Este ataque no es nuevo. Sabes que esto va mucho más allá de poner rampas. Debes entender que la discapacidad no es ser ciego, sordo o tener síndrome de Down. Piensa que por un problema de barreras en los entornos, las personas con discapacidad no pueden acceder a la señalética de la escuela, la página web del hospital, la infraestructura de los parques. Y ojo, no son solo barreras físicas. También hay barreras de actitud, que de pronto son las peores. Si quieres que Latinópolis sea una ciudad verdaderamente inclusiva, debes lograr que todos los funcionarios de la administración pública cambien el chip y entiendan que el verdadero villano son las barreras. Si ese concepto está claro, las soluciones para incluir a las personas con discapacidad en las ciudades serán muy intuitivas. Pero, Armandillo, ¿qué puede hacerse en los lugares y servicios que ya existen? Ajustes razonables. Son cambios en los entornos para lograr la misma accesibilidad y participación que las personas sin discapacidad. Se consideran razonables si no generan dificultades excesivas. Esto, por supuesto, depende del contexto y varía según el nivel de ingresos. Ajá. Interesante. ¿Y para los lugares y servicios nuevos? Diseño universal es planificar las necesidades de una población diversa desde las fases iniciales del proyecto, de modo que el resultado final sea accesible y fácil de usar para todos. Pero es demasiado. ¿Cómo lo hago? Necesitas un plan maestro de accesibilidad. ¿Cuál es tu línea de base y para dónde vas? ¿Cómo va a estar Latinópolis en 30 o 40 años? Eso es visión. Depende de ti. Oh, excelente, Armandillo. Pero, ¿cómo hacemos para que todo esto no se quede en palabras? Haz regulaciones en lugar de llamar superhéroes. Por ejemplo, ¿por qué no hacer que las licencias de construcción dependan del cumplimiento a las normas de accesibilidad? Es todo un cambio de paradigma que tendrá que empezar conmigo. Pero ya me queda claro. Discapacidad es igual a deficiencia más barrera. Y mi trabajo es eliminar todas las barreras. Gracias. ¿Algo más? Sí. Saca a todas esas personas con discapacidad psicosocial que tienes institucionalizadas en contra de su voluntad. No son los malos de la película y tienen derechos. Te lo puedo explicar en el próximo episodio. ¿A dónde vas? Se hace tarde. Debo ir a mi cueva, como todos los armadillos. Tengo baja visión y como el sistema de transporte no tiene ajustes razonables para mí, debo apurarme porque dependo más de otras personas. Lo siento, amigo. Te hemos fallado. Me alegra que lo reconozcas. Es el primer paso. Ahora a trabajar. Listo. Bueno, ¿cómo les pareció este video? ¿Creen que de aquí podemos...? ¿Sí, profe? Sí, no, pues genial, genial. De verdad que podemos sacar muchas cosas. Ahí tenemos varios apuntes acá en el chat, profe Carelli, por si lo quieren leer y esperemos a ver quién más se nos une. Dice alguien, discapacidad, dice Ismael, discapacidad no es impedimento para superar barreras. La profe Beatriz dice, muy importante el video, es importante erradicar barreras y planear para todos. Excelente reflexión, dice Dumas Mota. Así es. Muchas gracias. Gracias, profe, por ayudarnos ahí con la lectura de estos aportes. Es un video que nos deja como unos puntos muy claros, sobre todo cuando nos dice que es la planeación desde sus inicios, desde la proyección, desde lo que nos vamos a enfocar, a lo que queremos, ¿sí? Y suele pasar que muchas veces nos cohibimos como docentes frente a cómo vamos a hacer esas planeaciones o qué recursos vamos a utilizar dentro del aula, porque todavía no sé qué tipo de estudiantes tengo en mi aula, ¿cierto? Solamente sé que de pronto soy docente en preescolar o que soy docente de grado quinto de primaria o de pronto en secundaria, manejo tal área en grado noveno y en grado décimo y once.
o en la universidad tengo estos grupos, pero ya está ahí. Muchas veces como que nos cohibimos y decimos, no, pues hasta que no los conozca, pues no voy a saber o a planear bien y mientras estrategia. Entonces, el DUA lo que nos invita en sus inicios es a proyectarnos pensando en los estudiantes o en las personas a las que vamos a atender y que van a ser parte de esos procesos, en este caso educativos. ¿Sí? Si nos proyectamos para ellos, pensando que de pronto voy a tener algún estudiante con discapacidad física o voy a poder tener un estudiante con discapacidad visual o voy a tener un estudiante. ¿Qué voy a utilizar y qué recursos voy a tener en cuenta que no solamente le vayan a servir al estudiante con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, sino también para todo el grupo en general? Y de ahí parte, entonces ahí ya empezamos a hablar no del DU como diseño universal, sino del DUA como diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Y eso es muy importante porque no es del aprendizaje, porque no estamos hablando de algo exacto, sino para el aprendizaje, que es a lo que nos vamos a enfocar. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje viene siendo ese enfoque didáctico que nosotros podemos utilizar y que pretende aplicar, como lo veníamos hablando, el DU al diseño del currículo desde los diferentes pues, niveles educativos. Qué pena, ahí se me pasó la presentación. Entonces, el DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada CAS. Entonces, este es un centro que nosotros tenemos como que tener en el radar porque es mucha la información que vamos a encontrar respecto a esto, al DUA, documentos, estrategias, proyectos, todo lo que ustedes se puedan imaginar respecto a esto. Y ahorita, pues más adelante les voy a compartir algunos de ellos para que los tengamos en cuenta. Y el DUA se basa en una estructura compuesta por 3 principios. ¿Listo? Y estos 3 principios son de los que nosotros nos vamos a apropiar. Cada uno de estos 3 principios tiene 3 pautas y a su vez esas pautas tienen una serie de puntos de verificación para cada pauta. ¿Listo? Entonces, esa estructura es la que nosotros nos vamos a aprender y aclarando que no se plantea en un orden a que aparece como principio 1, 2 y 3 y se puede aplicar así. Es una estructura también que es de manejo dinámico y que no precisamente se tiene que hacer de forma secuencial. ¿Listo? Es muy importante también tener claro pues que este centro de tecnología especial aplicada nació en 1984, pues con el fin de que nosotros pudiéramos o que se desarrollaran tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje de alumnos que tuvieran alguna discapacidad y que ellos pudieran acceder al mismo currículo de los demás compañeros. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos empiezan a invitar a nosotros a eliminar barreras, que es lo que vi que algunos empezaron a escribir ahí y que fue lo que pudimos ver en el video también. La eliminación de barreras es clave dentro de los diseños curriculares porque es lo que nos va a permitir que todos los estudiantes participen con las mismas garantías de derechos que tienen cada uno de ellos. Listo. Entonces ahí pues se diseñaron libros electrónicos del CAS, se tuvo en cuenta todo el diseño de libros electrónicos, que pudieran pues facilitar el aprendizaje de los estudiantes y que esto pues nos llevara a nosotros también pues a trabajarlo dentro de nuestras aulas también. El DUA tiene su origen principal en investigaciones que se dieron en la época, en la década del 1990 y los fundadores del DUA es un neuropsicólogo de desarrollo que se llama David Rose y una experta en educación y psicología clínica y diseño gráfico llamada Annie Meyer. Entonces ellos fueron como los creadores de este enfoque del DUA que tiene un marco teórico que recoge pues los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, de investigación educativa y de tecnología y de medios digitales que los podemos revisar en cada uno de los documentos. Ahí pueden ver una imagen donde nos muestran unas partes cerebrales que están relacionadas con la parte afectiva, el reconocimiento y las redes estratégicas, que es lo que de pronto tiene en cuenta cada uno de los principios del DUA. Y esos principios del DUA son los que nosotros pues tenemos que tener en claro y poderlos utilizar. Listo, entonces vamos a hablar un poquito sobre esos
3 principios del DUA. Yo sé que ahorita pues estamos hablando un poquito de teoría, pero ya vamos a empezar a hacer algunas pequeñas actividades prácticas también y de reflexión que vamos a poder tener en cuenta también. Los 3 principios que abarca el DUA son el primer principio, que es el de proporcionar múltiples medios de representación, y este pues se centra en todo lo que es el qué del aprendizaje. ¿Listo? Y permite que los estudiantes pues tengan acceso a la información, que puedan interactuar con ella según sus características particulares. Entonces la invitación siempre va a ser cómo le voy a mostrar yo, cómo le voy a presentar la información al estudiante. De una sola forma, de 2 formas o de 3 formas. ¿Cómo voy a proyectar esa información? ¿Cómo va a estar diseñada mi clase? Simplemente de la misma forma como enseño en las matemáticas, las ciencias, siempre van a ser igual, el lenguaje, las normas ortográficas y todo esto, de la misma forma lo voy a seguir presentando, porque recordemos que el DUA o el proceso de educación inclusiva también está de la mano de aquello que nosotros conocemos que son las inteligencias múltiples, y a lo que nos invita es a identificar qué tipo de población tengo yo en mi aula, sabiendo de que no todos aprenden de la misma forma. Entonces, como no todos aprenden de la misma forma, tengo que buscar o proporcionar múltiples medios de representación o de presentación de la información. El segundo principio nos invita a proporcionar múltiples medios de acción y de expresión, y se centra ya en el cómo del aprendizaje. ¿Para qué? Para que permitirnos proporcionar medios para que el estudiante exprese sus ideas y elabore sus trabajos. Entonces, aquí la invitación de este segundo principio es a que los estudiantes tengan la posibilidad de presentarnos a nosotros aquello que aprendieron, no de la forma en que nosotros simplemente le digamos que tiene que hacer una exposición, todos van a hacer una exposición, o todos tienen que hacer una maqueta, o todos tienen que hacer un ensayo, ¿cierto? Y a veces los limitamos frente a eso, pero resulta que el chico que le es fácil hacer trabajos manuales y presenta la maqueta, no es el mismo que le quede fácil pararse y hacer una exposición. Entonces, ¿por qué negarle la posibilidad al estudiante que tiene una facilidad y puede presentarme la información y evidenciar aquello que aprendió, no de la forma que yo lo haga, sino de aquello que le queda a él cómodo? ¿Por qué se lo vamos a negar? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación siempre del DUA con este principio. Permitir y nosotros obviamente como maestros, como educadores, podemos direccionar a los estudiantes frente a esas posibilidades de presentación, de acción y de expresión. Y el tercer principio ya es el de proporcionar múltiples medios de compromiso. Y aquí está el tema de la motivación. ¿Por qué? Porque este se centra en el porqué del aprendizaje y va a ofrecer a los estudiantes la posibilidad de identificar cuáles son sus motivaciones particulares para desarrollar su aprendizaje y evitarnos tener dentro de nuestras aulas o en nuestras instituciones estudiantes cansados, estudiantes frustrados, estudiantes que, ay, no, qué pereza ir al colegio, qué pereza ver esta materia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se sienten motivados. Y este último principio es el que termina siendo el eje angular fundamental de los otros principios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque surge como causa y efecto de los otros 2 principios. Y este último principio, el de proporcionar múltiples medios de compromiso, ¿sí? Es el que nos permite a nosotros también involucrar que los estudiantes tengan cada vez mejores niveles de aprendizaje, que tengan un aprendizaje autorregulado, que desarrollen el pensamiento, que desarrollen sus funciones ejecutivas, que tengan altos niveles de cognición y metacognición y de cognición social. Entonces, miren qué importante este último principio cuando nuestros estudiantes están comprometidos y motivados dentro de su proceso de aprendizaje. Y aquí es muy importante porque, como les mencionaba, estos 3 principios están anclados a unas redes cerebrales. ¿Listo? Estas redes cerebrales que están implicadas en cada uno de los principios del DUA activan ciertas sensaciones, motivaciones dentro de nuestro cerebro que son las que nos van a permitir a nosotros trabajarlas y pensando en qué es lo que voy a activar en mi estudiante cuando yo diseñe o tenga una planeación de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudios evidencian que el cerebro posee una estructura que es modular
y esto se compone de diferentes regiones o de módulos, los cuales pues están especializados en ciertos puntos, no todos abarcan lo mismo. Entonces la idea es que así como no todos abarcan y esas conexiones neuronales que nosotros tenemos, entonces podamos activarlos de una forma precisa para que podamos generar procesos de aprendizaje dentro de nuestras aulas de clase. De aquí es donde conocemos nosotros el término de diversidad neurológica que tenemos cada una de las personas. Entonces, tenemos las primeras redes que se activan, las redes cerebrales que están implicadas en el principio 1, que son las redes de reconocimiento. Y esta red de reconocimiento pues está especializada en percibir la información y asignarle significados. En la práctica, estas redes permiten conocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, ¿sí? Las redes estratégicas son las que nos permiten a las personas desde sacar un libro de la mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto, ¿listo? Y las redes afectivas que están influidas por los intereses de las personas en el estado de ánimo o las experiencias previas. Y miren qué importante porque no solamente son redes que nos permiten conocer y mecanizar un aprendizaje, sino que también están ligadas desde el aspecto social, desde el aspecto emocional, desde el aspecto del hacer, ¿cierto? El de crear, que les permite a ellos generar excelentes procesos de aprendizaje. Entonces, aquí vamos nosotros ya como a tener un primer espacio de participación y quiero que revisemos esta pregunta. Dice, ¿cómo podemos enriquecer los ambientes de aprendizaje diversos a través del diseño universal para el aprendizaje? Y por eso voy a invitarlos a que ingresen a Menti. Ahí está, hay un link, pues igual pueden entrar a Menti y colocar ese código que aparece ahí, 71 57 5603, y en esa primera presentación donde nos arroja esa pregunta, entonces vamos a comentar cómo creen ustedes que podemos enriquecer los ambientes de aprendizaje diversos a través del diseño universal para el aprendizaje. ¿Listo? Pensemos, en esta pregunta hay como una palabra muy clave que quiero que nos enfoquemos en ella, ambientes de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos enriquecer esos ambientes de aprendizaje? A través del DUA. ¿Listo? Entonces vamos a tener unos minuticos para que por favor vamos ingresando a Menti y podamos participar. ¿Listo? Yo les voy a Les ir... recuerdo a quienes están entrando, sí, 71 57 5603. Sí. Voy a proyectarles también los aportes de ustedes para que los podamos ir viendo. Listo, voy a revisar acá cómo van. Vamos a ver cuántos han ingresado. ¿Cómo vamos? ¿Alguno ha logrado ingresar? Porque aquí me dicen que no hay ninguno. 71 57 5603 es el link del código. Muy bien, por acá tenemos una persona que nos dice que utilizando recursos especializados que se enfoquen en cada uno de los requerimientos de los estudiantes. Y no. A ver, ¿quién más? Voy a proyectarles. Listo. Creo que ahí pueden ver la pantalla. Dice, generando diversas estrategias o alternativas de lograr los procesos, haciendo uso de recursos multimedia. Se deben utilizar materiales de medio, fortaleciendo los centros de recursos de aprendizaje. Flexibilizar la evaluación y la forma de aprendizaje, teniendo en cuenta que algunos son más visuales y otros más auditivos, exactamente.
utilizando las herramientas TIC y adaptadas a las necesidades de los estudiantes, clasificando los recursos, haciendo flexibilización al currículo y la evaluación. Muy bien, tenemos 7 participaciones. A ver quién más se anima. Completemos las 10. Hay alguien que escribió aquí en el chat, Gina dice, teniendo presente las percepciones de los estudiantes. Gracias. Muy bien. Mientras participan, les recuerdo que esta tarde nuestra experta también nos estará acompañando en un panel. Tenemos un panel de expertos sobre inclusión donde vamos a completar esta experiencia que estamos viviendo hoy. Esta tarde, 4 de la tarde, ¿no? Mi profe Carelli, vamos a tener un panel sobre inclusión. Entonces, ahora les voy a dejar el enlace para que no se les olvide antes de irse, tenerlo presente. Implementando herramientas TIC, además de entornos virtuales de aprendizaje para lograr procesos, creando y flexibilizando los currículos y la evaluación en las diferentes instituciones educativas, usar laboratorios in situ, ya que todas las instituciones educativas no cuentan con equipos multimedia. Dice la profe que es del área de ciencias y el laboratorio es el propio jardín de la institución educativa. Vean qué interesante. Entonces, esta forma de creación de nuestros ambientes de aprendizaje, de enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje, es lo que nos va a permitir a nosotros también de alguna forma mejorar nuestras prácticas educativas pensando en la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Listo. Entonces, con base en esto, voy a cambiar acá la presentación rápidamente. Bien. Es importante que tengamos en cuenta unas palabras que pueden ser claves en todo este proceso de enriquecimiento de ambientes de aprendizaje, que es pensar en el aprendizaje, procesos de aprendizaje, pensar en cosas que nos inviten a nosotros a diseñar. Pero a diseñar ¿qué? Educación para todos y todas, ¿sí? Que pensemos en una planeación efectiva, que generemos un tema de reconocimiento, de motivación, porque yo no puedo generar un ambiente de aprendizaje que no motive a mis estudiantes o simplemente porque me motiva a mí como docente, no porque el punto de partida son ellos, ¿sí? Que hay una acción y una expresión. Entonces, esos ambientes de aprendizaje, para que tengamos claro de pronto un poco el concepto de son esos escenarios que nos van a generar a nosotros oportunidades para la construcción del conocimiento, ¿sí? Y el DUA proporciona un marco de principios para tener en cuenta para poder educar con y para la diversidad, al sugerir que podamos flexibilizar los objetivos, los métodos, los materiales, la evaluación que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Y esto se da a través de estos ambientes de aprendizaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas experiencias de aprendizaje también contemplan la relación con el espacio físico, con los entornos sociales, donde los niñas, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos puedan ser los protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Listo? Y estos escenarios son preparados por quienes, por los docentes, por las y los docentes, de manera intencional. O sea, buscan algo. No es que, voy a colocar un rincón de libros porque me pareció bonito. No. ¿Cuál es el ambiente que yo voy a generar? ¿Cuál es el ambiente de aprendizaje que va a estar enmarcado dentro de mi aula y por qué lo estoy creando? ¿Sí? Tiene que tener algo intencional, ¿listo? ¿Para qué? Para que podamos lograr una formación integral en nuestros estudiantes, considerando sus actitudes, sus conocimientos, sus habilidades que configuran los aprendizajes que nosotros deseamos para ellos. ¿Listo? Y hablando de DUA y de esos ambientes de aprendizaje, quisiera que revisáramos y tuviéramos en cuenta este video que vamos a ver a continuación. Está en inglés, pero vamos a tenerle ahí como el detalle de poderlo leer concretamente. Esta presentación la van a tener ustedes, entonces aquí van a encontrar los links de cada uno de los videos que estamos viendo o de lo que vamos a revisar más adelante. ¿Listo?
In many classrooms, the focus is on an illusory average student. Many curricula are designed for that student. Cognitive neuroscience has shown us that there really isn't an average student anywhere, and that's why it's an illusory student. Universal Design for Learning, though, is particularly focused on making sure that we get those students who have been marginalized, for whom that designing for the average student has never worked well. And that certainly means students who have been struggling, students for whom English is not their first language, students with disabilities. They've been typically marginalized by this illusory average curriculum. Secondly, though, students at the other margins, the students who are called gifted and talented, are also students who have been underserved by this mainstream curriculum. They haven't been challenged. They're bored. They're underserved as well. UDL is a framework based in cognitive neurosciences for designing learning experiences that work across a wide spectrum of learners. Its main purpose is to make sure that everybody is a successful learner and reaches what we call being an expert learner. That is, they know a lot, they know how to do a lot, and they love learning and want to do it more. The key to Universal Design for Learning is that we're designing learning experiences which from the beginning are designed to be universal and to make sure everybody learns. And that design is primarily based on the power to be very flexible in allowing choices, in allowing different paths, in allowing for things to be presented in different ways so that we reach those other two things, universal and everybody learns. The three principles of Universal Design for Learning come from careful analysis of what learning really is, and particularly the research that has been done by thousands of other researchers in cognitive science, cognitive neuroscience, neuropsychology, which have carefully looked at what comprises learning, how does learning really work, and what are its differences among individual learners. From that work, we've abstracted out three simple principles that are involved in any learning situation. How does the learner pick up information? How do they express and act on that information? And how are they engaged by the learning situation? There are three broad principles. The first has to do with how we present information to the learner. And we talk about multiple means of representation. As it turns out, there's no one way that we can present information so to be successful for everyone to learn it. So we talk about multiple means of representation. So in UDL, we talk about providing multiple representations so that we're sure everyone will be able to make sense of the symbols, the language, the drawings, and so on. Take, for example, in teaching mathematics, it's typically very strong to use multiple representations, not just the symbolic expression of the numbers, but manipulables, things that the children can operate on and see directly and perceptually rather than their symbolic form. So that's a great example of providing multiple representation, both the symbolic number and a physical manipulative. The second principle is provide multiple means of action and expression. And that takes into account the fact that students vary greatly in how they express what they know, how they can act skillfully, how they can communicate in language or in drawing and so on. And students differ widely, so we say we must provide multiple means of expression over the course of our teaching and learning. The third principle is multiple means of engagement. And in many ways, it's the most important principle. If we don't engage students in learning, don't make it important to them, make them motivated for it, then none of the other forms of representation and expression will be that important. Within Universal Design for Learning, when we look at a curriculum, we think of four main components, and each of them need to be universally designed. The first component is, what are its goals? How do we translate standards into things that are important to do in the classroom? Secondly, what are the materials that are going to be in that classroom? Everything from a chalkboard to a textbook to a workbook.
to something on the wall. Are these materials key to learning? And if so, are they universally designed for learning? Third, the methods. How does the teacher go about teaching when she or he is working at helping students learn? Does she set up collaborative groups? Does she lecture? Does she provide experiences out in the world? And lastly, and very important to universal design for learning, is the means of assessment. How are we sure that learning really occurs? When we began our work, we, like most people, were focused on learners who were doing poorly, who looked like they had disabilities. Over time, we began to change our focus because we could see when we were in classrooms that the classrooms were in fact disabling, that they were not designed properly to ensure that every child would succeed. And we began more and more to see that the curriculum itself was disabled, and that the work of the Universal Design for Learning guidelines is to reduce the disabilities in the curriculum itself so that more students succeed, more students have optimum challenges, and come out as expert learners in the end. Bueno, esto hace parte de la colección de videos de CAS que podemos profundizar respecto al diseño universal para el aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante que decían al final del video y era sobre los currículos incapacitantes. Y el diseño universal lo que busca es eso, poder eliminar esos currículos incapacitantes donde solamente algunos estudiantes pueden tener acceso a él y cumplir con los procesos de aprendizaje. Cuando nosotros implementamos el DUA y pensamos en cada una de las personas que están a nuestro cargo, podemos saber que podemos brindarles a ellos la posibilidad de aprender adecuadamente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la flexibilización curricular, ¿sí? Que está generado y el diseño universal lo que nos invita a nosotros es a que generemos como esas experiencias de aprendizaje desde lo universal y que también abarque a todos los estudiantes, ¿sí? Que podamos tenerlos en cuenta. Aquí quiero hacer como un punto muy particular, porque aunque el tema no es hablar de PIAR, de Plan Individual de Ajustes Razonables, a mí me gusta ahondar mucho en el tema del DUA, porque si nosotros hacemos un buen trabajo con DUA, ¿sí? Si hacemos una buena implementación del enfoque DUA, tenemos la posibilidad de tener que ahorrarnos la elaboración de planes individuales de ajustes razonables. ¿Por qué? Porque como lo dice el decreto 1421, y nos invita de pronto a la elaboración de esos planes individuales de ajustes razonables, cuando nosotros hacemos un DUA y nuestras planeaciones de clases están enmarcadas en el DUA y el DUA abarca las necesidades de algún estudiante que tenga alguna discapacidad o que tenga algún trastorno, específico del aprendizaje, pues vamos a evitarnos tener que hacer puntualmente un plan individual de ajustes razonables porque el DUA abarca sus necesidades y podemos trabajar en la eliminación de esas barreras que son las que le impiden a ellos el aprendizaje. Entonces, esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta y que podamos reflexionar mucho en esto. ¿Listo? Ahora, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué elementos debemos contemplar a la hora de planear pedagógicamente basados en el DUA? ¿Qué elementos creen ustedes que podemos contemplar? Entonces ahí en la presentación que ustedes tenían de Mentimeter, que habíamos ingresado, hay una segunda, esta pregunta que la podemos responder con palabritas. Entonces voy a invitarlos para que por favor respondamos ahí nuevamente, rápidamente. ¿Qué elementos debemos contemplar a la hora de planear pedagógicamente basados en el DUA? ¿Listo? Entonces, los que no hayan ingresado lo pueden hacer con el código 7157-5603. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué elementos pueden ser en palabras solamente que ustedes consideren que debemos contemplar a la hora de nosotros hacer nuestras planeaciones pedagógicamente basados en DUA. Vamos a ver qué palabra gana frente a lo que consideramos nosotros se puede implementar. Experiencia, diversidad, aprendizaje. Ya tenemos una respuesta por acá. A ver quién más considera qué elementos se deben contemplar.
¿Listo? Diversidad, edad, dificultades particulares, situación hogar, bueno, la evaluación. Listo, tenemos 4 participaciones. A ver quién más se anima a participar. Listo, tenemos 6 participaciones. Muy bien. A ver, completemos las 10. Solamente son palabritas, esas palabritas claves que a ustedes se les vienen a la mente de qué elementos podemos contemplar a la hora de nosotros hacer nuestras planeaciones y basadas en DUA. Aquí en el chat, profe Carelli, está las necesidades de los estudiantes, objetivos de aprendizaje claros. ¿Listo? Bueno, creo que aquí en esta presentación ganó la palabra diversidad y esta es muy clave dentro de las planeaciones que nosotros tenemos a la hora de trabajar con DUA. Entonces, qué importante que lo tengamos ahí muy presente, que cuando vayamos a hacer planeaciones pensemos en la diversidad que tenemos dentro de nuestra aula, de cada uno de los participantes con los que nosotros estamos trabajando y que nuestro propósito principal sea el aprendizaje de cada uno de ellos y de ellas. ¿Listo? Entonces, continuando y avanzando ya porque el tiempo nos está, nos lleva aquí corriditos. Vamos a reflexionar un poquito sobre cómo está nuestra práctica pedagógica. Y para esto vamos a tener rápidamente, pues son las 12, profe, no sé hasta qué horas más o menos podamos avanzar, pero sí voy a invitarlos para que tengamos 5 minutos de reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. Yo les voy a compartir un link aquí en el chat para que por favor ingresemos. A ver, ¿dónde me deja? Ya, regálame un segundo. Les voy a compartir este link y la idea es que ustedes ingresen y revisemos este documento que está ahí, que nos va a invitar a nosotros a hacer una reflexión sobre nuestra práctica pedagógica basado en los 3 principios del DUA. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a encontrar una información clave. Por favor, vamos ingresando. Ahí ya les acabé de compartir donde nos dan una lista de comprobación de cada uno de los principios del DUA y revisemos principio por principio, esta es una lista acá también, de cómo está nuestra práctica pedagógica. Son las 12:01, entonces a las 12:05 retomamos aquí de acuerdo a la revisión que vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces, los invito a todos para que por favor revisemos esa lista de comprobación del DUA.
Listo, entonces los que ya van finalizando de revisar esta lista de comprobación, hay dos preguntas que quiero que las respondamos así rápidamente. Pueden ingresar con ese código QR, escaneando el código QR, o si no, pueden ingresar a Menti y escribir el siguiente código, que es, ya regálame un segundo, 1974, ya se los voy a copiar acá en el chat también. Y vamos a responder esas dos preguntas que nos aparecen ahí en el Menti. ¿Listo? Está relacionado con nuestra práctica pedagógica. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el principio del DUA que más implemento en mi práctica pedagógica? De acuerdo a lo que acabaron de leer, el principio 1, el 2 o el 3. Tenemos más de 20 participantes en este taller, entonces la idea es que podamos tener una amplia respuesta acá. A ver, ¿cuál es ese principio del DUA que ustedes más implementan en su práctica pedagógica? Pueden escanear el código QR o si no, ingresan con el código que les aparece ahí en pantalla, en el chat. ¿Listo? Ahí están los tres principios. Pueden escoger cualquiera de esos principios. Vamos a ver cómo nos va con en esta votación de cuál es el principio del DUA que consideran ustedes que más implementan en su práctica pedagógica. Sí, ya les comparto el link también para que lo tengan. Ya regálenme un segundo. Para los que no han logrado ingresar. Les comparto el link. Listo. En este link ingresan y ahí colocan el código que es 1974-8341 y vamos a escoger una de esas tres opciones de los principios del DUA que ustedes consideran actualmente que ustedes implementan en su práctica pedagógica. En la lista, esto que les compartí es una lista de comprobación que nos permite a nosotros revisar cómo estamos haciendo las planeaciones y cómo estamos llevando a cabo nuestra práctica pedagógica. Bueno, tenemos 6, 7 votaciones. A ver, ¿quién más? Por lo menos la mitad. Vamos a esperar a ver. Ánimo, ánimo. Tenemos 9 votaciones. Este es el que ustedes más implementan, ¿no? De su práctica pedagógica. Que ustedes revisaron y dijeron, no, pues normalmente yo cuando planeo lo hago así pensando en esto y esto, creo que estoy implementando este principio del DUA. Si me siento como muy segura, de pronto lo hacemos con intención o sin intención, pero lo estamos enfocando así. Entonces podemos decidir hoy día, pues hay algunas cosas del DUA que estoy implementando, pero como dijo alguien por ahí en el chat, creo que Luz nos dice que para poder llevar a cabo las acciones indicadas en esa lista de comprobación que les compartí, debe haber un compromiso por parte de cada uno de los docentes para que las acciones se vayan a ejecutar. ¿Por qué? Porque es importante que todos los principios del DUA los apliquemos en nuestras planeaciones. Tenemos 12 votaciones y estas 12 votaciones nos generan un promedio de que el principio del DUA que más se está aplicando en la práctica pedagógica es el principio 2. Listo. Ahora, la siguiente presentación
o la siguiente pregunta, la siguiente votación, lo vamos a hacer revisando cuál es el principio del DUA que menos implementan ustedes en su práctica pedagógica. ¿Listo? Y ahí van a escoger cuál de esos tres. A ver, el 1, el 2 o el 3. ¿Cuál es el principio del DUA que menos ustedes implementan en la práctica pedagógica? ¿Listo? En la primera ganó el principio 2, que es el que más usan en su práctica pedagógica, que es relacionado con las redes estratégicas. ¿Listo? Ahora aquí, ¿cómo vamos el que menos implementan en su práctica pedagógica? El principio 3 va ganando. Bueno, tenemos 6 participaciones. Va ganando el principio 1, el que menos implementamos. ¿Listo? Es el de proporcionar múltiples formas de representación. Listo. Bueno. Esto es importante poderlo analizar, porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta qué podemos mejorar en nuestra práctica pedagógica pensando en nuestros estudiantes, pensando en los beneficios que podemos generar en sus procesos de aprendizaje. Creo que ganó o quedó empatado, no, ganó. Por el momento va ganando el principio 1. Tiene 4 votaciones. Ah, no, están como a la par, están empataditos ya. 4 y 4. Están entre el principio 1 y el principio 3. Listo. Bueno. Listo. Entonces, mis queridos profes, cuando nosotros hablamos de estos principios del DUA es donde necesitamos, ahora esa lista de comprobación que yo les compartí, es importante que la tengan allá a la mano, porque nos vamos a apoyar en ella de ahora en adelante en nuestras planeaciones pedagógicas para saber cómo voy a implementar yo estos principios del DUA. Listo. Y para hacer esta implementación del DUA hay 4 acciones cíclicas que nosotros debemos tener en cuenta en el diseño de propuestas curriculares inclusivas. Y esas 4 acciones cíclicas son fijar objetivos, analizar el currículo actual que tenemos, aplicar el DUA en la planeación y ejecutar la planeación y evaluar la práctica. Si nosotros no revisamos nuestra práctica, nos vamos a quedar cometiendo los mismos errores frente a las planeaciones que nosotros venimos desarrollando, a las clases que nosotros venimos dando. Como son las 12 y 13, quiero que nos dividamos, profe, rápidamente. No sé en cuántos participantes hay, pero vamos a explorar ya para finalizar. Estos son unos recursos DUA que quiero compartir con ustedes, pero quisiera que lo hiciéramos por grupo para que alguien tome la vocería y puedan explorar y brevemente el moderador de cada grupo nos pueda contar a nosotros qué descubrieron en este recurso, en esos recursos DUA. ¿Sí? Hay 5 recursos DUA que les quiero compartir. No sé si los 5 grupos los podemos armar y cada uno nos pueda dar un pequeño aporte y tengamos 5 minutos para revisarlos, profe. Y les compartimos estos recursos DUA en el chat. Listo. Yo les comparto en el chat el grupo, el recurso para que ingresen rápidamente y lo puedan ir revisando. Y la profe Olga me ayuda haciendo los grupitos. ¿Cómo Ya los sabes, podemos? no sé ¿Cómo? en este momento si todos están, hola, si todos Hola. nos están escuchando, o lo otro por cuestiones de tiempo, que ya son las 12:15, Sí, podríamos dejarlos y de manera libre que opinaran, ¿te parece? listo. Entonces,
Voy a mostrárselos rápidamente y ustedes los van a ir revisando. Les voy a contar qué contiene cada uno de estos recursos DUA para que ustedes los revisen. El primero de ellos es la guía Rueda DUA, que es una herramienta para el diseño universal para el aprendizaje, donde ustedes van a encontrar secuencia didáctica, cuáles son los principios del DUA, cómo poder trabajar, qué implica una rueda DUA, ¿sí? Entonces ahí les van a dar muchas herramientas para poderlas ustedes utilizar. El segundo recurso es esta página Educadúa, donde ustedes van a encontrar acá una serie de libros especializados que se comparten para la planeación de sus clases y para el trabajo. Esta sección está diseñado en las herramientas CAS. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes los puedan revisar. Hay muchos libros acá que ustedes pueden utilizar en sus planeaciones. La tercera herramienta o el tercer recurso es esta rueda del diseño universal para el aprendizaje, es otra rueda. Y aquí, como ustedes lo alcanzan a observar, en cada uno de esos iconos que ustedes ven en la rueda, al hacerle clic e ingresar a esta rueda, ese icono les va a llevar a la herramienta. ¿Listo? Entonces aquí van a poder utilizar esta rueda para aplicar cada uno de los principios DUA desde las diferentes formas de representación, de acción y expresión, de formas de compromiso. Cada uno de esos iconos los lleva a una herramienta que ustedes pueden utilizar dentro de sus procesos de planeación. ¿Listo? El siguiente recurso es esta página que se llama Al Día con el DUA, donde ustedes van a poder ingresar y van a encontrar por principio, aquí como lo pueden observar, cada uno de los principios tiene un montón de herramientas que ustedes pueden utilizar para la aplicabilidad de este principio DUA. Listo. Entonces aquí van a poder ahondar en información que les va a servir a ustedes en las planeaciones. Y por último, tenemos esta última herramienta que también pueden ingresar y van a encontrar cuáles son esas ideas DUA para la casa y también para el colegio relacionados con pausas activas, la enseñanza del inglés, el cuerpo y el movimiento, tiempos y rutinas, números y operaciones, letras y palabras y emociones. Estas están basadas también en ideas de Pinterest, entonces que es una herramienta que podemos fácilmente utilizar y nosotros muchas veces podemos decir, uy, pero esto no me lo sabía, no lo tenía a la mano, uy, esto yo lo manejaba, pero no lo contemplaba que lo podía utilizar así. Entonces, son 5 recursos que van a tener a la mano para que ustedes, por favor, cuando tengan el espacio, ingresen, los revisen y los puedan poner en práctica dentro de sus planeaciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, quiero compartir este fragmento del CAS del 2011 que dice así. Desafortunadamente, las buenas prácticas pedagógicas no suelen estar disponibles para todos los estudiantes y normalmente se ofrecen solo cuando los estudiantes ya han fracasado. Listo. Algo muy parecido se pensó desde el DU. Cuando se inventaron el diseño o se creó el diseño universal, se dijo, ¿por qué no hacemos los cambios o pensamos en los cambios antes de la creación de un edificio o de alguna necesidad y no esperar a que la necesidad se presente porque nos va a salir más costoso? Por ejemplo, se hace un edificio y ustedes saben que los cambios hoy en día de un edificio a nivel que ya está construido, a colocarle rampas, colocarle ascensores para personas con discapacidad física, sale más costoso que pensarlo desde un principio porque hay que demoler más partes. Entonces, lo mismo pasa en nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Estas prácticas pedagógicas no están disponibles para los estudiantes y solo pensamos en ellas cuando ya muchos de nuestros estudiantes han fracasado. Entonces, los invito para que hagamos prácticas pedagógicas basadas y diseñemos nuestras planeaciones curriculares en el DUA, utilizando cada uno de estos recursos, ¿sí? Y evitémonos de pronto poder hacer PR también para nuestros estudiantes. Profe, hasta aquí. Creo que vamos a tener un espacio corto de preguntas porque ya muchos pues ya tenemos que finalizar. Sí, mi profe Carelli, muy gentil, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con un enorme compromiso después de esta reflexión que nos has hecho. Definitivamente queda uno pues tocado como educador frente a estos aspectos en los que estamos tan débiles y definitivamente esa última frase nos cala. Muchísimas gracias a usted
No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de alguien que acá por el chat no la quiera hacer. Nos están mandando mensajes de agradecimiento. Nos piden que si hay posibilidades de los enlaces del material. No sé, mi profe, si los vamos escribiendo ahí para que la gente escriba, o usted me los hace llegar a mí, o no sé. Profe, en su momento la presentación esta presentación que acaba de compartir, ¿se las van a pasar a ellos o la puedo compartir directamente acá? Porque ya ella tiene los enlaces Si directos quiere, para que puedan ingresar. mejor que La la com- puedas compartir directamente acá y Listo, que cada uno que esté interesado la baje. Mientras que listo. usted hace ese proceso, mi profesora Carelis, yo les reitero la invitación. Ahí les estoy enviando en este momento los enlaces de conexión vía Facebook a la sala virtual también, para que esta tarde podamos tener un complemento de otros 2 expertos que tenemos acompañando a nuestra experta Carely Caballero en el panel de hoy a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar también, a continuar hablando sobre inclusión, que va a ser algo muy importante para fortalecer esta charla. Entonces, reiterarles esta invitación, y ya estamos a espera de que nuestra experta de este primer taller pues nos comparte ese material. Nuevamente a ustedes mil y mil gracias por estarnos acompañando en esta quinta versión del Congreso de Tecnología y Educación de Educa 2023. La Universidad de Santander les agradece, y apenas vamos en la primera jornada, así que tenemos todavía un espacio esta tarde. Ustedes saben que en la página de Teduca, en el slash programación, van a tener todos los enlaces para poder ingresar a ponencias, a paneles, a talleres, y mañana pues obviamente continuamos. Reitero la invitación para los estudiantes, docentes que están aquí en la ciudad de Bucaramanga, que nos acompañen de manera presencial. Mañana vamos a tener a las 8 de la mañana un evento muy, muy interesante, entonces por favor, para quienes nos puedan acompañar. No me dejó compartir el archivo, profe, entonces les estoy compartiendo los enlaces de los recursos, mientras de pronto a ustedes les quede más fácil más adelante compartir. Perfecto. Les estoy compartiendo. Ahí pueden ingresar a cada uno de ellos. Esa ruleta se ve espectacular. Sí, está por cada uno de los principios, entonces se puede ir al grano con la información. Quería que, pues, lástima el tiempo que nos queda corto, poderlo revisar por grupos donde les va a permitir a ellos como también socializar. Pero bueno, muchas gracias a usted, mi profe. Estábamos para una hora, pero juiciositos se quedaron ahí. No, muchísimas gracias, muy interesante, de verdad. Para nosotros es un honor haberte tenido hoy en este arranque de nuestro congreso, y yo creo que todos quedaron ya muy tocados, muy interesados en continuar acompañándonos. Dios te bendiga, muchísimas, muchísimas gracias a todos, y bueno, aquí la universidad lo sigue esperando, el congreso y todos los enlaces que tenemos. Buena tarde para todos, feliz almuerzo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Un gusto.